3 de la tarde, 34 minutos. Continuamos con el programa número 45 de Atando Cordones, acá en la radio, en el aire comunitario de Radio Estación Sur 91.7, 221-477-4314, el teléfono, el WhatsApp de nuestra radio para comunicarse. Y si no, nos puede estar mirando y comentando también por el YouTube. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube de Radio Estación Sur y el Facebook de Atando Cordones. Lo que sonaba recién era el dúo Copla-Nacu, su tema Desmonte. Y habíamos estado, en la primera hora habíamos pasado dos temitas que no los anuncié, que era de Gustavo Chazarreta y Orellana Luca, Para pelearle al silencio, y más temprano habíamos pasado un tema de Rally Barrio Nuevo, Chacarera del Exilio. Bueno, y ahora estamos comunicados con otra, en este caso una funcionaria de la Nación, del SENASA. Ella es Lucía González Espinosa, que es coordinadora del área de agricultura familiar del SENASA. Es un área relativamente reciente, creada hace pocos años, específicamente para la agricultura familiar. Así que vamos a estar hablando un poco del trabajo que vienen realizando. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Lucía, bueno, ante los acontecimientos de ayer y de la realidad que básicamente sufrieron muchos barrios populares, los productores, hortícolas, florícolas, la primera pregunta debe venir por ahí necesariamente, porque digamos es algo muy grave, muy triste y como que no sé si ustedes ahí en SENASA, en la coordinación, en el SENASA, están pensando en algún tipo de asistencia o que el Estado de alguna manera se haga presente. ¿Cómo se vive de tu lugar una situación así y qué están pensando? Bueno, primero, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por llamarme, por ponernos en contacto. Me hubiera encantado estar ahí presencialmente, pero justamente esta complicación del temporal en La Plata también afectó a quienes vivimos en esa zona, en la organización familiar. Uh-huh. Hay jardines de infantes que no dieron sus clases y una de mis hijas fue esa, así que se me cambió un poco el panorama. Hecha esta aclaración, estamos preocupadas porque conocemos al sector, venimos haciendo hace, como vos bien decías, son casi ya 10 años que el SENASA tiene un área de agricultura familiar y venimos haciendo, si bien SENASA es nacional y tenemos 14 centros regionales, también por cercanía y por concentración de productores y productoras, el Cinturón Hortícola Platense es un lugar que venimos digamos, transitando con mucho trabajo, con muchas instituciones, con el INTA, con el INAFSI, con la provincia y con las propias organizaciones directamente, un trabajo, ¿no?, en lo que le compete al SENASA. Por ahora, respecto a la situación de estas últimas horas, lo que estamos es atentos y atentas, como siempre, a todo el apoyo que se pueda dar desde SENASA con sus técnicos, sus técnicas, y con la información que muchas veces tiene nuestra institución. Sabemos que el SENASA es quien tiene a cargo el Registro Nacional Sanitario de Productor Agropecuario, el RENSPA, uh-huh. Y bueno, eso en más de una ocasión de alguna emergencia ha sido también un documento, si se quiere, que tienen los productores y las productoras, que puede colaborar en la localización de algunas quintas, en la entrega de alguna ayuda que se pueda gestar desde la provincia, desde Nación, de cualquier otra instancia. Así que por ahora estamos en realidad atentos y atentas a eso, difundiendo la información que ya existe, el formulario del Ministerio de Desarrollo Agrario, en contacto con también la delegación del INAFSI, la coordinación provincial, y bueno, nada, en realidad, en particular como acción propia del SENASA, no más que participando de todas las instancias de articulación que hagan falta. Por lo que pudimos ver, los requisitos para relevamiento no estaban solicitando el registro RENSPA como documento, por lo que eso muchas veces dispara, digamos, una serie de reinscripciones o de actualizaciones. Así que si eso sigue de esa manera, no estamos más que atentas en lo que podamos colaborar.
Sí, generalmente te piden y generalmente los productores tienen respa, por ahí falta algunos actualizar, que son la mayoría de los casos que tienen que salir corriendo cada vez que te piden como un comprobante más de que sos productor del lado del ministerio. Ujú. Y las últimas emergencias, la verdad que no lo han solicitado de esta manera, pero sí, igual todos los productores cuentan con el RESPA, hace, como dice ella, hace muchísimos años que viene interactuando con los productores y que ya creo que nos conocemos todas las caras, o sea, la cara de todo lo referente a las organizaciones, en la cual Ujú. hemos compartido muchísimas charlas y están siempre presentes en la hora y en el momento donde los productores lo necesitan. La verdad que por eso me da mucho gusto, es un placer enorme poder compartir el aire con usted. Bueno, muchas gracias. El respeto y también el diagnóstico es mutuo. Lucía, bueno, yo decía en la introducción que la coordinación de agricultura familiar es una instancia, un espacio nuevo, digamos, dentro del SENASA, que está destinado justamente a la producción familiar. Contá un poco cómo fue creado y cómo fue pensado. Bueno, este área está en la unidad presidencia del SENASA, un área que se crea en el año 2014, que no sé si se acuerdan, fue el Año Internacional de la Agricultura Sí. Familiar, que denominó Naciones Unidas, y eso generó, impulsó que, nada, en realidad visibilizar al sector y que muchas instancias de gobierno tomaran definiciones de promoción, de definición de políticas públicas orientadas al sector específicamente. Y bueno, en ese marco, lo que era en ese momento el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre otras acciones públicas, le propone, y en consonancia con lo que venía planteando también el SENASA para ese momento, crear un área dentro del SENASA. El SENASA ya venía trabajando con una comisión interna, que todos conocen como la CENAF, y lo que pasó en ese 2014 fue que se crea la unidad en la presidencia del organismo, que es la coordinación que yo tengo a cargo, y además esta CENAF, que es una comisión que era de trabajo interno dentro del SENASA, se transforma a través de una resolución del organismo en una comisión de trabajo interinstitucional y con representación de organizaciones. Así que desde ese 2014 hasta la fecha existe el ámbito de la CENAF, claramente con los altibajos de las gestiones que hemos atravesado respecto a la posibilidad de tener espacios de encuentro y de acercamiento con las organizaciones y con las situaciones del Estado, ¿no? Todos estos ámbitos están atravesados por eso, pero en realidad desde ese año hasta acá hemos trabajado desde la coordinación y con esta comisión CENAF, que es una suerte de generador de agenda para el SENASA, ¿no? Es el momento donde pensamos los temas, priorizamos, discutimos líneas de trabajo y también delineamos y validamos proyectos que tienen que ver un poco con nuestra razón de ser, que es esto de revisar los marcos normativos que están actuales para los productores elaboradores de alimentos, para los productores agrícolas y ganaderos de todo el país, para que se ajusten, para que incluyan en su perspectiva, en sus objetivos, al sector de la agricultura familiar, campesina, indígena, a las cooperativas, a este sector que a nivel nacional tiene tanta fuerza en completar la mesa de los argentinos y las argentinas. Claro, ahí justamente, esa última parte es creo que el nudo, ¿no? Porque por ahí anteriormente, y todavía, bueno, creo que persiste en algunos casos, se le pide toda una normativa al productor chico, al productor familiar, que casi que se le imposibilita cumplir. O sea, hay que facilitarle los trámites y la aprobación de un emprendimiento productivo, de una pupa o de lo que el emprendimiento que fuese. Hay una política clara de facilitar al productor, o sea, la normativa que se adecue a su realidad. Claro, ahí hay un desafío grande, que es que la normativa se adecue a la realidad para que sea cumplible. Claro. Y por el otro lado, no perder de vista los objetivos que tienen estas normas, que muchas veces, lamentablemente, la deformación de las prácticas ha hecho que
que al final lo más importante es cumplir o no cumplir con la norma, pero en realidad la normativa es un medio para lograr un fin que es la salud pública, que es la inocuidad del alimento, que es la sanidad animal y vegetal, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío. Claramente los grandes marcos normativos que tiene la Argentina en materia de alimentos y de producción están generados en una visión de un país agroexportador y de producción industrial de los alimentos. Entonces, si uno mira el Código Alimentario argentino o el decreto de la Ley de Carnes que dice cómo debe ser un frigorífico, estamos siempre pensando, primero, en un país bastante de la pampa húmeda, y segundo, en una escala y un volumen de producción y a un sistema productivo agroempresarial o de la industria alimentaria. Entonces, cuando queremos pensar en otras escalas, volúmenes, inclusive de otras tecnologías de procesamiento para elaborar alimentos, nos encontramos con dificultades. Algunas se sortean con los marcos normativos como están, porque requiere capacitación, entrenamiento, nuevos criterios, inversiones en infraestructura, predial, tecnologías como desarrollan nuestros colegas del IPAF, ¿no? Pero en otras ocasiones nos ha dado letra y hemos concluido que lo que necesitábamos era modificar esa normativa y que esa normativa nos diera pie a poder reconocer esto que yo estoy diciendo, ¿no? Estos otros procesos. Entonces, en eso siempre vamos, acompañado de esto que yo mencionaba, ¿no? De programas y proyectos interinstitucionales, el SENASA muy apoyado también en la llegada que tienen otros técnicos y técnicas en todo el territorio, y en las propias organizaciones que tienen estructuras de trabajo que hacen todo esto mucho más fácil, ¿no? Imaginémonos que si tuviéramos que dialogar unidad productiva por unidad productiva, estaríamos realmente en una situación compleja. Refleja la importancia que tiene la organización en Cinturón Verde en todos los programas. Recalco lo mismo, pero no sería el mismo Cinturón Verde que tenemos hoy en día si no estuvieran las organizaciones. Bueno, una de las banderas de las grandes organizaciones es la agroecología, que todos los productores estamos muy pendientes de la resolución que estamos esperando que saque el SENASA sobre el tema del uso de los bioinsumos. ¿Se viene avanzando en esos temas o está medio estancada? No, estamos avanzando con la resolución que crea la inscripción de los biopreparados. No sé si me escuchan bien. Sí, Lucía. Perfecto. Venimos avanzando. Lo que pasó, les cuento, la resolución estuvo en consulta pública, todos los marcos normativos que crea el SENASA tienen una instancia de consulta interna, que es de agentes, de trabajadores, trabajadoras de SENASA, y una instancia de consulta pública donde opina cualquier usuario externo del SENASA puede opinar sobre la norma. Y realmente ha sido una norma con muchos comentarios técnicos específicos respecto a lo que a la propuesta que hemos desarrollado, pero también, y es muy importante decirlo, una activa participación en la consulta pública de organizaciones de la agricultura familiar que nos hicieron llegar el apoyo al proyecto normativo, ¿no? Diciendo, necesitamos esto, estamos vendiendo productos, tenemos nuestras biofábricas, el Estado nos promueve que vayamos por esta línea, o por lo menos algunos estados, como el Estado provincial en Buenos Aires, promueve que haya producción agroecológica, que haya biofábricas, que haya producción de biopreparados. Sin embargo, cuando salen a la venta, cuando me los piden, cuando los ponemos en un almacén, hay una informalidad desde el punto de vista de lo que hoy está normado que perjudica al sector para la comercialización, y para nosotros desde el punto de vista de la autoridad sanitaria también no tenemos todas las certezas respecto a que ese producto, por más buena voluntad en la elaboración que haya, no vaya a poner en riesgo el alimento, ¿no?, con el que se trabaja en las quintas, por ejemplo. Entonces el proyecto avanza bien, estamos cerrando el análisis de las consultas
pública que se realizó y esperemos que no muy lejos en el tiempo se pueda cerrar este proceso para publicar la resolución y lo más importante, ponerla a funcionar. Ahí empieza toda otra etapa que tiene que ver con lo que nos hemos propuesto, que es que esos productos se puedan inscribir. O sea, hoy hay un marco normativo para que se inscriban, lo que pudimos probar en un trabajo con organizaciones ahí del mismo cinturón platense y muy en diálogo también con la Universidad Nacional de La Plata y con los referentes de las organizaciones, es que inscribir un producto hoy en el SENASA, registrarlo, tiene una alta complejidad. Alta complejidad, es costoso, entonces creemos que estamos generando un mecanismo que es nuevo, que es novedoso para el Estado también y para las autoridades sanitarias, por eso nos ha dado tanta discusión, pero que esperamos que sea una manera de agilizar esa inscripción en nuestro organismo, que esos productos se puedan comercializar con seguridad, porque en definitiva, por más, digamos, que usemos insumos naturales, esto es siempre muy importante recalcarlo, aunque usemos insumos naturales, aunque estemos en un marco de producción agroecológica, en esos insumos y en esos biopreparados puede haber problemas de contaminación también. Entonces lo tenemos que tener controlado, no hay que asustarse, hay que atenderlo, y creemos que un producto que se registra, que tiene su número, que se puede comercializar, y esto va a promover que haya más disponibilidad de insumos, ¿no? Para poder usar con la visión que tiene este modelo de producción que es tan desafiante como es la agroecología. Sí, sí, es uno de los pasos para la soberanía alimentaria muy importantísimo, es clave para todo lo que venimos promoviendo, lo que es la agroecología, y nos encontramos en un momento, digamos, en medio de desarrollo con una pared porque no teníamos una ley que nos ampare en lo que es la producción agroecológica, o sea, esencial lo que es el insumo. Y la verdad que desde el primer día, que cuando se planteó y lo tomó este tema, la SENASA estuvimos acompañando, estuvimos viendo, y yo creo que en todas las reuniones, en todos los lugares, cada vez que lo cruzamos, lo que primero preguntamos es eso. Por ahí me río porque es la realidad que por ahí planteamos hace muchísimo tiempo. Entendemos que la burocracia, y entendemos también que es necesario hacer un estudio profundamente para poder avanzar sobre esto, más que nada para empezar a sacar la dosificación de los insumos a utilizar, tanto para prepararlo como también para aplicarlo en las plantas, es muy necesario, y me alegra que se haya avanzado tanto en todo este proceso, que es un reclamo genuino del sector en general, y también yo creo que en la sociedad en conjunta acompaña este tipo de transformación en la producción, donde pensamos tanto en el productor, en el consumidor y también en el medio ambiente. Sí, coincido con tus palabras, esperemos poder terminar el proceso pronto y ponernos a trabajar en la otra etapa que empieza, que ya les advierto que es casi igual o más compleja que haber formulado el proyecto de resolución. Pero bueno, cuando estemos en esa instancia, si quieren nos volvemos a comunicar por esta vía o les vamos a hacer llegar esa información para que la puedan compartir en el programa. Yo no comparto mucho la idea de que sea por esta vía. Perdón, Germán, te corté y justo iba a hablar. Dale. Yo creo que tiene que estar acá en el piso, siempre más... Sí, ya se excusó, ya va a venir. Sí. Ya va a venir. Sí. Además soy de Villa Elisa, tranquilamente puedo estar ahí un viernes conversando con ustedes. La próxima sin falta. La última, Lucía, y ya te despedimos, porque también estamos cerrando el programa. Es un ejemplo típico que seguramente miles de veces te lo has escuchado. Acá en el cordón, bueno, no hay muchos productores de animal, digamos, ¿no? Más que todo hortícola, florícola, frutas, bueno. Pero para habilitar una sala como es de faenado o una sala de elaboración, algo creo que mencionaste ahí al pasar, se hace muy difícil, y también la idea es trabajar mucho en eso para que sea más fácil lograr esas habilitaciones. Sí, lo que yo siempre me van a escuchar decir es que en esta complejidad que vos planteás hay un montón de actores que somos parte del Sistema Nacional de Control de Alimentos, ¿no?
Entonces, no hay una única ventanilla, organización, institución para pensar, bueno, ¿cómo hago para habilitar mi establecimiento? Hay varias preguntas que contestar para saber, digamos, a dónde referenciarse. Si estamos pensando en una sala de faena que va a hacer su faena y comercialización solo en el ejido municipal, o si va a hacer en la provincia, o requiere de tránsito federal, que salir de la provincia para vender, bueno, no más que acá en La Plata sería entrar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? O sea, esas variables del destino de comercialización por un lado, y del rubro, no es lo mismo carne que dulces y mermeladas, que miel, que panificados, ¿no? Entonces, esto hace también a cuál es el marco normativo que, si bien están las referencias nacionales, después en los niveles provinciales y municipales puede haber algunas modificaciones, y también dónde yo tramito esto. Y hay una suerte de escalonamiento de complejidad en general. Habilitar un frigorífico en Senasa, que habilita para tránsito federal y exportación, bueno, tiene una complejidad. Hemos modificado normativa en ese nivel para la agricultura familiar, pero no deja de tener un nivel de exigencias de infraestructura y tecnología, ¿no? Distinto es una sala o una sola elaboradora de alimentos que podría estar en un ejido municipal para vender en una feria. Muchas veces los municipios avanzan en ordenanzas particulares, o sea, es un tema bien complejo que entendemos que no tiene una única solución ni salida, no solo es modificar los marcos normativos o no solo es hacer inversiones en las salas, porque creo que es una combinación de varios factores, pero bueno, en eso venimos trabajando hace un tiempo. Bien, Lucía, muchas gracias. Estamos en comunicación y te esperaremos más adelante acá en el estudio. Gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Sí, cuando nos volvamos a ver, si quieren podemos profundizar en un tema que está afectando al sector hoy. Sí. Hoy estamos con el problema del clima y las inundaciones, pero estamos con un tema sanitario que es el virus rugoso del tomate. Que lo habrán escuchado. Sí. Somos es una zona productora de tomate por excelencia y es un tema muy serio que está afectando al sector, así que si quieren les propongo que entre los próximos temas de conversación podamos compartir información, que sé que este programa lo escuchan muchos productores y productoras hortícolas de la zona. Quedamos en eso entonces, Lucía. Muchas gracias. Un placer enorme. Gracias. Un abrazo a los dos. Un beso. Pasaba por el aire comunitario Lucía González Espinosa, coordinadora del SENAF, que es la coordinación de agricultura familiar del SENASA nacional, digamos, de un organismo nacional.